delitos económicos a su hermano, nada más y nada menos que el expresidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Hoy día era un día clave. Se sabía si iba o no a prisión preventiva. ¿Qué sucedió? ¿Qué tal, Edu? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Saludar a la gente en sus casas. Y sí, se podría decir que hace pocos instantes ha finalizado la primera temporada de muchas de esta serie protagonizada precisamente por la familia Frei Ruiz-Tagle, después de una audiencia de formalización que se extendió por poco más de 3 horas. Finalmente el séptimo juzgado de garantía de Santiago desestimó, rechazó la solicitud de prisión preventiva en contra de Francisco Frei Ruiz-Tagle. Recordar, muchachos, bueno, los últimos días hemos estado comentando esta situación, este caso que tiene en la polémica la familia Frei Ruiz-Tagle, una formalización que comenzó el jueves pasado, el día jueves, el día viernes, y ayer había sido el turno de dar las declaraciones por parte del lado querellante, por parte de la Fiscalía, donde señalaron los delitos por los cuales se imputaban a Francisco Frei Ruiz-Tagle, delitos graves de carácter económicos. Hoy día era sumamente importante esta audiencia porque era el turno de la defensa, precisamente de declarar ahí ante el séptimo juzgado de garantía. Pues bien, finalmente, esto comenzó a las 10 de la mañana y a eso de la 1 de la tarde, poquito más, finalizó esta formalización y, como yo les digo, finalmente se desestimó, se rechazó la solicitud de prisión preventiva en contra de Francisco Frei. ¿Cuáles son las razones? Que esto es lo importante. Bueno, y esto ahí lo vamos a estar detallando ahí con Claudio, con ustedes, muchachos, en el estudio. Las razones que dio la defensa precisamente son 3. Que Francisco Frei se autodenunció en agosto del 2019 y eso finalmente fue un criterio bastante importante a la hora de dictaminar esta medida cautelar que quedó finalmente con arraigo nacional y firma quincenal. Esa fue la medida cautelar con la que quedó Francisco Frei Ruiz-Tagle. Entonces yo les decía, la defensa, que el argumento que señalaba, primero que Francisco Frei se autodenunció, segundo que corresponden a delitos patrimoniales. Esas fueron una de las razones por las cuales finalmente el juzgado de garantía acogió precisamente la solicitud de la defensa, quedando con la medida cautelar de arraigo nacional y firma quincenal, muchachos. Un caso, la verdad, que ha sido bastante polémico, que ha tenido en el ojo del huracán a la familia Frei Ruiz-Tagle y, como yo ya les decía, se desestima la prisión preventiva y Francisco Frei queda con arraigo nacional y firma quincenal. Habló precisamente el fiscal del caso minutos después de finalizada la formalización. Escuchemos y comentamos, muchachos. Efectivamente, el tribunal en su resolución a nuestra solicitud dio el primer término por acreditada todos los delitos que se han imputado a Francisco Frei en perjuicio de diversas víctimas, como son su hermano Eduardo, la empresa de la que él es el principal accionista, y asimismo las otras víctimas, personas jurídicas que sufrieron los perjuicios producto del actuar del imputado. Y dio entonces, como se indicó expresamente, por acreditados tales hechos al momento de resolver la solicitud de prisión preventiva que tanto el Ministerio Público como los demás querellantes solicitamos al tribunal. Son medidas cautelares de menor intensidad. La razón que tuvo el juez principal fue el hecho de que el imputado no contara con antecedentes penales previos y se haya autodenunciado, y el hecho de tratarse casi en su totalidad de delitos de tipo patrimonial. En razón de aquello, sostuvo que no era necesaria la prisión preventiva durante el curso de la investigación y, por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer ahora es estudiar con atención el fallo que ha dictado para, con alta probabilidad, decidir si recurrimos a la Corte de Apelaciones a través del recurso de apelación respectivo. Ahí estaban las declaraciones del fiscal. Durante días estuvimos hablando de este caso que enfrenta a los dos hermanos Frei, a Francisco, con el expresidente Eduardo Frei, y hablábamos el día de ayer que lo más probable era que quedara en prisión preventiva. No fue así. ¿Qué fue lo que sucedió, Claudio? Porque finalmente quedó con firma quincenal y arraigo nacional, cuando más encima los aeropuertos están cerrados. Primera cosa, claro, volvemos a retomar el último capítulo de esta serie de Caín y Abel, donde parece que Abel volvió de las cenizas a cobrar parte contra Caín, porque aquí quedó la escoba, realmente, señora.
A ver, les voy a contar. Me tuve que mamar toda la audiencia de formalización completa. Básicamente, ¿por qué digo mamar? Porque fue una lata, hubo una exposición ahí que no voy a decir el nombre del abogado, que era de verdad era una lata. Y estuve como 2 horas escuchándolo. Bueno, el cuento corto es que en esa parte, y que era lo importante, el abogado defensor señaló directamente: aquí no procede la prisión preventiva por los criterios que le estaba fundamentando, pero por último decreten un arresto domiciliario total. Él mismo viene a solicitar un arresto domiciliario total. Cuento corto, el magistrado hace unas vueltas súper largas. Al principio analiza toda la teoría y dice: sí, efectivamente, los delitos están acreditados, los delitos se cometieron. O sea, están los 7 delitos comprobados en el fondo. Los 7 delitos están en los 100 y tantos hechos que se le imputan. La participación del imputado también está. No cabe duda que fue él quien hizo estos delitos. Perfecto. Y ahora pasemos a analizar el tercer elemento. ¿Procede o no entonces a aplicar una medida cautelar como la solicitada por el Ministerio Público, que era la prisión preventiva? Y ahí se dio unas vueltas bien extrañas que yo creo que Garay, si hubiese estado mirando esto, si hubiese estado agarrando la casa el pobre: ¿por qué no me tocó ese juez a mí? ¿Por qué no me tocó a mí, señor? ¿Por qué no me tocó a mí? Y la verdad es que, en definitiva, el magistrado estuvo ni siquiera por dejarlo con arresto domiciliario total. Consideró, básicamente, de que con la medida cautelar de firma quincenal estaba todo perfecto. Claudio, ¿tú estás sugiriendo que el juez se vio influido por el apellido Frey? No, para nada. Pero de todas formas me gustaría ser Frey, no Rojas. ¿Qué querés que te diga? Pero es que el juez... Ya que me dio esta tremenda cayuya al señor, ¿qué le costaba haberme puesto Frey? Pero ¿qué tiene que ver eso? No le costaba nada. Es que para entender bien, porque entiendo, según tu argumento, es que Rafael Garay, por mucho menos, se fue a prisión preventiva. Y no se trata de empatar los casos ni de andar, ni de hacer comparaciones sin sentido. Pero lo de Garay tiene Vamos al detalle. Similitud a esto. Los 3 fundamentos que dio el magistrado fue: irreprochable conducta anterior, delitos de carácter patrimonial y eventualmente la autodenuncia o la delación. Los 2 primeros Garay los tenía. Garay también tenía irreprochable conducta anterior, eran estafas. Pero no se había autodenunciado. Pero bien, tranquila. La única diferencia que tenían era que Garay no se había denunciado y había apretado y andaba no sé dónde. Apretó que Rumania. Andaba allá en Rumania con su rumana. Técnicamente él no se había dado la fuga, ¿verdad? Garay. Es verdad. Técnicamente él no se había dado la fuga. No, técnicamente no. Por eso que voy al detalle. Muy bien. Claro. Voy al detalle. Lo que pasa es que cuando esto revienta lo pillamos allá. Pero él no tenía orden de arraigo, él no estaba siendo buscado por la justicia. Salió por el aeropuerto tranquilito. Salió como todo Chile no corresponde. Lo que pasa es que revienta esta cuestión y lo mandan a buscar allá. Y ahí lo traen de vuelta con algunas cositas como que él no quería mucho. Pero eso fue un detalle. ¿Cuál es el tema? Que si eliminamos la autodenuncia, estos casos son casi calcados. Claro. Y el otro personaje pasó a prisión preventiva inmediatamente y estuvo un par de años en prisión preventiva, de hecho, mientras fue condenado. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿hay diferencias? Sí, y estas diferencias se dan siempre, sí, eventualmente, depende del criterio del tribunal. Hay criterios de jueces que son más estrictos, otros que menos. El juez en este caso dijo, básicamente, dijo, capaz que más adelante me encuentre con que lleguen a un acuerdo económico. ¿Cómo? Que los hermanos digan básicamente: ya, ¿cuánto me debí? 1.500, ya ahí tenéis lucas, cerramos, y esto llega hasta acá. Entonces el juez dijo: ¿cómo voy a tenerlo privado de libertad? Por eso que se habla de delitos de carácter patrimonial, porque son disponibles. Si esto fuera un homicidio, si esto fuera una violación, no es disponible. El Ministerio Público tiene la obligación legal de perseguirlo, pero como son delitos de carácter patrimonial, la ley ha permitido que el afectado diga: ya, arreglemos. Es que en el fondo lo que toma en cuenta el juez para decretar estas medidas cautelares, que son firma quincenal y arraigo nacional, es que se trata de 2 hermanos, que en algún punto puede uno perdonar al otro, en el fondo, y hasta ahí nomás llega el juicio, y que es una sola la víctima afectada. En el caso de Garay eran 30. Sí, eran 30, pero eran 30 por montos mucho menores, sí. Claro, pero aquí solo tienes un uno. solo afectado con 110, 120 y tantos hechos por más de 1.500 millones. O sea, al final las cosas son muy similares. A ver, la verdad, la milanesa, yo creo que aquí uno va a comerse la sopa bastante helada y sin sal el día de hoy. Y le van a decir: ¿cómo te fue en el tribunal? Le dieron que ojo, yo creo que don Eduardo igual está contento con esto, porque no le mandaron el hermano a la capacha y puede llegar a la casa a decirle a la señora Martita: yo hice todo lo que pude. Hice lo que pude, fue cosa del juez. Fue cosa del juez. Pero igual yo creo que le va a llegar la sopa helada. Ahora, el fiscal está actualmente, tiene 5 días para apelar de esta medida. Según lo que anunció, y a criterio de los querellantes también, van a apelar de la medida porque consideran que esta cautelar es de muy baja intensidad para los delitos tan graves que cometió don Francisco Frey. ¿El que tiene que apelar es el fiscal o es el querellante por parte de la familia de Frey Ruiz Tagle? Van todos en conjunto, van a ir en collera. Yo creo que van a apelar todos, en definitiva, porque todos anunciaron que esta medida era casi un chiste para la gravedad de los delitos que se le están imputando. Pero dentro de la decisión del juez de dejarlo con esta medida cautelar, ¿pesa en algo el estado de salud actual de Francisco Frey? Muy buena pregunta, Querubina. La verdad es que
en una parte, este abogado que me tenía un poquito, es que la lento, decía, conforme el artículo 400... Pero él era fome, no es que los argumentos fueran malos. No era malo, no, sí es muy bueno, si te estoy hablando de un gran tratadista, profesor de Derecho, ¿estás hablando de cuál es el Miguel Soto? El abogado Miguel Soto, que es un gran penalista. No, excelente, pero el hombre es lento, entonces uno que está más acostumbrado a la cosa rápida había que tener un poquito más de... Pero ya es un abogado de televisión, tienes otro ritmo. No, sin nada que ver, pero el tema está que estaba lenta la cosa, lenta, y en una de esas llegamos a los informes psicológicos y psiquiátricos como un antecedente a tener a la vista. Yeah. ¿Y qué dicen? ¿Por qué? Porque ahí lo que al argumentar la defensa es decir, mandar a mi representado hoy en día a la cárcel era tremendamente atentatorio en contra de su salud física y psicológica. Y argumentó los temas de problemas de salud física que tienen que ver con algunas cosas de la cabecita, algunos problemas que tenía de carácter físico, neurológico, y desde el punto de vista psicológico todo el tratamiento descompensatorio de las depresiones y todo lo que sufría. O sea, lo sacaron a colación. El juez en su resolución no lo nombró, no lo tuvo en consideración, pero sí lo intentaron hacer pasar como nuevamente. Ojo, a todo esto, yo lo que siento que acá hay una gran diferencia de trato. Bueno, la verdad es que no es de trato, pero de criterios a aplicar, es que con estos mismos, salvo que si Garay hubiese tenido la diferencia de autodenunciarse, no sé si lo hubiesen decretado o no. Yo por lo menos creo que igual queda en prisión preventiva. Sí, la presión mediática un poco de ese caso, ¿no? En ese caso, claro. Entonces, como en este caso no había tanta presión mediática, como no habían tantos estafados, como no era tan terrible el tema, parece ser... Claudio, pero es que esto siempre ha sido lo que ha pasado con los delitos económicos. Claudio, tú podías estafar a alguien en 1.500 millones y en definitiva lo más probable es que a lo más vaya a quedar con un arresto domiciliario, con una... Eso es lo que siempre ha ocurrido. Claudio, esto no es exclusivo. Pero en el caso Garay también puede haber influido el hecho de más allá del monto, que estamos de acuerdo que era un monto relativamente parecido, ¿no? Pero la calidad de los afectados. O sea, tú tenías, por ejemplo, una persona que había tenido una invalidez anticipada, o sea, una pensión por invalidez, una pensión anticipada por invalidez, que todo su dinero, todo lo que él había reunido, sí, pues, o sea, que se lo pasó a Rafael Garay, y claro, de eso ni un peso. O sea, ahí hay una afectación pero terrible, un daño moral, pero ni hablar, de qué decir, pecuniario. En este caso, sin duda que hay un daño moral, por cierto, y pecuniario, pero se trata de un afectado, que además tienen una relación consanguínea. ¿Eso puede tener alguna influencia? Eso tendría efecto, pero en el final del juicio, al momento de terminar la pena. Pero en este estadio, cuando estábamos hablando de medidas cautelares, no tenía ningún... Pero dejemos lo claro... que sí era importante que Garay efectivamente afectó a muchas personas, claro, pero la afectó en menor cuantía, la afectó en menor número. Y la verdad es que había una presión social muy grande respecto a ese caso. Pero además, perdón, para reforzar el punto, Mirna, sí, Rafael Garay afectó a gente que perdió todo. Exacto. Claro, en el caso de Eduardo Frei, y no es por que valga menos el delito, pero no es una persona que queda en la calle a partir del problema de su hermano. Entonces, mi duda es, ¿el tribunal sopesa ese contexto? En el fondo, si ustedes me preguntan, yo creo que sí. Ya. Yo creo que sí, no es parte de la resolución, pero lógicamente es súper distinto robarle a Luxi que de 10 millones que robárselo a una persona que tenía... Pero sigue siendo robo igual. Pero Claudio, claro, pero al momento de que un juez quiera sancionar a alguien, yo creo que sí va a tener... Ahora, no es parte de la resolución esto, porque no es un criterio jurídico, claro, pero sí yo creo que en el fondo... Y además, la verdad de las cosas, aquí tú estabas viendo que en puros abogados aquí tenías un desfile de millones. ¿Ah, sí? Si tú veías la asesoría jurídica, lo que está pagando Frei, lo que está pagando Frei... El otro Frei. La pura defensa del caballero que ven acá, yo creo que debe andar por lo Ahora, menos... todo lo paga el mismo bolsillo, ¿eh? Es que eso es lo extraño. La señora Marta, ¿cómo aguanta esto? Porque en definitiva... pero no se metan líos de familia. No, porque es lo que pasa, que supuestamente el hombre está quebrado, el hombre no tenía recursos. Entonces, ¿quién está financiando estas mega potentes abogados? Estoy hablando de defensas de más de 300, 400 millones de pesos. Ya, pero tranquilamente. Claudio, pero aclaremos lo siguiente, cuando tú formalizas, porque muchas veces se malentiende que formalizar es poco menos que condenar. No, a ti te están diciendo, te vamos a investigar por A, B, C, D, E, F, G. No significa que necesariamente todos los cargos que tú tienes son los que tú has cometido. No, pues sí tiene que haber una investigación para aquello. Lo que pasa es que aquí no hay una sentencia. Lo que sí, cuando se abre el debate de medida cautelar, todas las partes dan vuelta a sus cartas y van a mostrar lo que ya tienen que van a mostrar el juicio en definitiva de por qué hay participación en un hecho delictivo y le cabe en definitiva todos los antecedentes los tiene que aportar. Ahora ya el Ministerio Público, efectivamente el estándar probatorio es distinto, porque aquí no vamos a determinar si cometió o no el delito definitivamente y si debe ser condenado o no, pero a lo que sí vamos es que en algunos casos, por lo menos con el estándar probatorio y con todas las pruebas que acompañó el Ministerio Público, se han metido preso algunas personas. Y en este caso no. Y aquí ya por eso te digo, me gusta la cosa. Cuando las cuestiones son tan distintas no me gustan. Yo siento que acá pesó la autodenuncia, la edad de la persona que fue formalizada y la condición física también pudo haber sido tomada en cuenta para estas medidas cautelares, Pablo.
Sí, nosotros el día de ayer hablábamos precisamente del estado de salud que se encuentra actualmente Francisco Frey. Francisco Frey tiene 78, 79 años. Y hoy día la defensa de Francisco Frey precisamente aludió a su estado de salud y presentó certificados. Claudio un poco ya lo comentaba. Francisco Frey padece, según lo que señaló su defensa durante esta jornada, padece de epilepsia y de una depresión severa. Ese es el estado actual de Francisco Frey y de hecho lo señaló, se lo leo rápidamente, sufre tanto de problemas neurológicos como psiquiátricos, que naturalmente podrían verse agravados por su privación de libertad. Claramente el estado de salud habría influido para el dictamen de esta medida cautelar de arraigo nacional y firma quincenal. Se dieron 6 meses, muchachos, de plazo investigativo y Francisco Frey, por lo que yo pude hablar con algunas personas que están involucradas en este caso, con una de las partes, Francisco Frey está declarado en quiebra total. Él está, de hecho, todas las propiedades que tenía, los departamentos que tenían en otros lugares, en otras regiones, ya están a la venta. Almadena, que era su empresa, ya está en proceso de liquidación. Él está viviendo en su departamento acá en Santiago junto a su señora, pero Francisco Frey, claro, está declarado en quiebra y su estado de salud, al parecer, según lo que señaló la defensa, es crítico. Padece de una depresión severa y de epilepsia, con todo lo que eso conlleva lamentablemente, daños neurológicos y daños cognitivos también. Eso es lo que llama la atención, Pablo, el punto que hacía precisamente Claudio. Decía, tú nos cuentas que Francisco Frey habría estado ya declarado en quiebra, pero ¿de dónde está sacando plata para pagar este estudio de abogados, que es su defensa? Bueno, por eso mismo yo les presento la duda arriba, no es por sembrar cizaña ni nada, pero eso resulta un poco extraño que tú, sabiendo que estás quebrado, que en teoría deberías tener tus últimos piticlines para pagarle a todas las personas que defraudaste o prácticamente a tu hermano para volverle lo más que pueda, tengas un equipo jurídico tan caro. Tener a Soto Piñeiro es carísimo, tenía a la Valentina Herbert, o sea, tiene un equipo tremendo, tiene un estudio tremendo por detrás que yo de verdad les digo, no debe bajar y si no es que no están UFs con harto de valor, sí, de más de un departamento en la zona oriente. Sí. Entonces, de verdad les digo que es extraño que tenga este recurso. Ahora, y también es extraño que el tiempo que le dio don Eduardo Frey a él para preparar la autodenuncia. Porque si se dan cuenta, la autodenuncia es lo único que marca la diferencia, que el juez como que dice, aquí donde yo veo, porque él lo dejó para la parte final de su alegato, el juez dijo, yo aquí es donde siento que no hay como una mala intención por parte de él. O sea, realmente el juez valoró mucho la autodenuncia efectuada por Frey. Y yo quiero también ahí, y ahí ya me pongo abogado del diablo, saber hasta qué punto realmente la autodenuncia nace de Francisco Frey y no puede ser tal vez un acuerdo entre los hermanos para buscar algún tipo de solución, porque recordemos que todos los acreedores de Saturno S.A. no son acreedores de don Francisco Frey, son acreedores de don Eduardo Frey y a la señora Martita Larraechea, en un 0,01, pero de ellos son los acreedores. Sí. A ellos también los andan buscando para cobrarle. Ahora, yo creo que aquí los tiempos judiciales y el ritmo que se está dando lo está instalando Eduardo Frey. Esto es una estrategia, creo yo, de Eduardo Frey Ruiz Tagle. Al hacer que su hermano se autodenuncie, lo salva de la cárcel ahora. Exacto. Si no se hubiese autodenunciado, él habría estado obligado a denunciarlo, si así lo hubiese decidido. Sí. Lo denuncia y ahí lo manda a la cárcel directo en prisión preventiva, creo. Exactamente, yo creo que esa es la gran diferencia que hay acá. Que esto, y hay mucha gente que me decía, no, aquí está difícil, pero viendo cómo se ha ido desenvolviendo las cosas, eventualmente pareciera ser que este acuerdo previo le salvó la vida al hombre y en definitiva de tenerlo ahí encerradito, parece que vamos a poder verlo en la calle conversando. Pero espérame, en cuanto a la medida cautelar, pero ahora todo un proceso, se inicia el proceso investigativo, un proceso en donde se van a demostrar todas las pruebas y de ahí viene una sentencia. Sí, efectivamente. Hoy por hoy él está con medidas cautelares que son menos gravosas. Sí. No tiene por qué influir finalmente en la sentencia. Queda fuera de los delitos. De hecho, lo que dice el fiscal es muy claro. En la audiencia se dieron por acreditado la existencia de los delitos y su participación. Por eso te digo. Lo más probable es que esto va a terminar en una condena. Pero la pregunta aquí, eventualmente, ¿vamos a llegar a sentencia? ¿Va a haber un acuerdo entre los hermanos Frey que ponga fin a esta teleserie antes de la sentencia? Viendo que eventualmente puede ser una sentencia, si hay una sentencia, necesariamente va a ser una sentencia privativa de libertad, sí. No va a poder cumplir con una medida alternativa. A ver, Mirna. Claro, no, es que yo quiero apuntar a lo siguiente. Cuando el ex ministro Milton Juica dejó la presidencia de la Corte Suprema, él dio una entrevista donde dijo que él veía que razonablemente la gente en Chile sentía que en nuestro país había una justicia para ricos y una justicia para pobres. Porque fíjense ustedes que el caso más terrible, que es el caso, uno de los más terribles de la historia carcelaria chilena, ¿no es cierto?, que es
la tragedia de la cárcel de San Miguel, muere en ese hecho varios, por supuesto, personas que estaban presas por distintos delitos, pero también gente que estaba en prisión preventiva, y entre ellos un hombre, un joven que vendía CDs pirata. Sí. Yo me pregunto, ¿quién se va a la cárcel por una razón? Imagínense ustedes lo que estamos hablando, Claudio, tú como abogado, o sea, una medida cautelar de la más gravosa por vender CDs pirata. Entonces, lo pongo como ejemplo porque aquí es donde se nota la diferencia social entre la posibilidad de contratar un abogado de los más caros de la plaza, ¿verdad?, a no tener simplemente más que recurrir. Ojo, que la Defensoría presta una tremenda labor. Los defensores, yo tengo la mejor opinión de la Defensoría Penal Pública, pero evidentemente que en contraste, si yo tengo la posibilidad de pagarle a un abogado que cobra tanta UF la hora, como decías tú, que ni siquiera terminaste de decir cuánto podía costar este abogado. Sí. Pero estamos hablando que Miguel Soto es uno de los mejores abogados penalistas, de lo más brillante que hay en Chile. Entonces, si esa persona va a estar dedicado a defender, en este caso, a Francisco Frey, hay una diferencia sideral. Entonces, a mí me parece que esto también refleja de algún modo el tipo de justicia que tenemos. Eso hay que decirlo. Yo no soy quien para decir que el juez se vio influido o no por el apellido de la familia. Te lo preguntaba a ti por la forma en que tú lo habías de alguna manera planteado. Pero lo que sí está claro es que hay una diferencia enorme en Chile respecto de ciertos criterios que se aplican en la justicia.